Gracias a las personas que se nos están uniendo a esta presentación que se llama Derecho a la Vivienda ante el COVID, Juntas Sabemos Ganar. La idea de esta presentación es tener una conversación sobre algunos de los reclamos principales que hemos estado levantando alrededor del tema del derecho a la vivienda y también sobre algunas de las victorias que hemos obtenido en el contexto de la pandemia. Antes de hablar más y de seguir deseándoles buenas tardes y agradecerles por estar aquí, quiero dar el espacio para que las compañeras que me acompañan hoy se presenten. Hola, mi nombre es Paula Fournier, soy abogada comunitaria y trabajo con el programa de recuperación justa, que ya mismo van a aprender un poco más sobre eso. Un placer. Buenas tardes, yo soy Verónica Rivera Torres y soy abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico, como parte del equipo de Derecho a tu Casa, que es un programa para prevenir las ejecuciones de hipoteca. Gracias por estar acá. Bueno, y buenas tardes, Verónica González, yo soy abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico, soy parte del equipo de recuperación justa, particularmente con el trabajo sobre prevención de desplazamientos, pero en esta tarde como parte del equipo de alquileres dignos, igual que el compañero Camilo Guadalupe, que está por aquí también. También se nos va a estar uniendo Nicole. Nicole, si te quieres presentar. Hola, buenas tardes. Nicole Díaz González, soy analista de política pública y abogada comunitaria y también colaboro con los equipos de recuperación justa y alquileres dignos. Saludos, Nicole, y sé que también nos está acompañando como parte del equipo de ayuda legal el compañero Camilo, Madeline y otras que se van a estar sumando a lo largo de esta presentación. Además de querer hablar un poco sobre los reclamos de vivienda principales ante la pandemia, algunos que ustedes han escuchado en otros espacios, se han estado pendientes a nuestras redes, a las cartas que hemos estado enviando al gobierno y a las apariciones públicas que hemos tenido en este tiempo. También parte del ejercicio es reconocer y validar el trabajo del equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, de las compañeras que son en su gran mayoría la fuerza detrás y dentro de esta organización Ayuda Legal. De ahí que hayamos escogido que esta presentación la vamos a estar dirigiendo personas que nos autoidentificamos como mujeres y que hemos estado haciendo trabajo que a la misma vez refleja el hecho de que en la mayoría de las comunidades y en los hogares, siempre cuando salimos a la calle son mujeres las que nos encontramos haciendo también trabajo importante y trabajo de transformación social. No obstante, Ayuda Legal Puerto Rico está compuesto de muchas manos y quiero reconocer también al compañero Camilo, que bien mencionó la compañera Verónica, el compañero David Rodríguez Andino, que es nuestro coordinador de acceso a la justicia y tecnología, la compañera Yarelis y Noeli, que son parte del proyecto de apoderamiento legal, así como las demás compañeras que ustedes van a estar presentando en los distintos programas. Para quienes no conocen la organización o esta es su primera vez o vale la pena siempre repetir que Ayuda Legal Puerto Rico es una organización que hace trabajo legal comunitario. Nos dedicamos a ofrecer apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de escasos y moderados recursos. Además de eso, gran parte de nuestro trabajo lo dedicamos a abogacía. Buscar la manera de incidir para que las políticas que tienen que ver con justicia social y en específico con el tema de la vivienda sean políticas que garanticen el disfrute de los derechos humanos para todas las personas. Parte del trabajo que hacemos es socializar la información legal, es un trabajo de acompañamiento y siempre es bien importante, ¿verdad?, dejar claro que el trabajo que hacemos, aunque somos abogadas, la mayor parte del equipo, no todas, aunque somos abogadas, es un trabajo muchas veces de denuncia ante el hecho de que el derecho, la ley, casi siempre se queda corta y puede ser y suele ser muy injusta, sobre todo con comunidades y personas de recursos limitados. Así que esta presentación la vamos a hacer desde este espacio y también desde uno de los reclamos principales y una de la campaña principal que hemos estado lanzando en estas últimas semanas, que es la campaña Distancia con Derecho. Les vamos a pedir que si usted está ahora mismo escuchando este taller o lo escucha en el futuro, ¿verdad? Porque todo esto remoto uno tiene que proyectarlo al futuro, los que vean este video en algún momento,
les invitamos a que compartan en sus redes sociales con el hashtag Distancia con Derecho algunos de los reclamos que ustedes mismos en sus comunidades, en sus grupos, en su familia, en el clandestinaje de su conciencia, un reclamo de derechos que usted tenga en estos momentos de pandemia, con la certeza de que estamos ante otro desastre y que nuestro rol, de nuevo, no puede ser cancelar derechos, sino exigir más y más garantías de vida digna. Yo voy a sentar un poco las bases de un contexto que es tenebroso en esencia. Es el contexto del derecho a la vivienda en el que Ayuda Legal Puerto Rico ha estado trabajando, y cuando digo Ayuda Legal Puerto Rico también reconozco y valido al sinnúmero de organizaciones, de abogadas comunitarias y de personas en sus comunidades que han estado trabajando con este contexto tenebroso por años, por décadas en muchos casos, con importantes victorias y también con importantes opresiones por parte del gobierno. Recalcar que cuando comenzamos hace 3 años atrás, el saldo ha sido sobre 70,000 casas destruidas tras el huracán María, de las cuales sabemos que todavía quedan 20,000 o 30,000 con toldo, más de 620 casas con daños significativos después de los terremotos. Teníamos, antes de empezar la cuarentena, se sumaban a 200 personas en campamentos todavía desplazadas en el sur. La austeridad también es una forma de desplazamiento, es la manera extraordinaria que ha tenido el Estado de desplazar a personas en nuestro país y alrededor del mundo, a través de bancos, a través de instituciones financieras, a través de los buitres, de desplazar a poblaciones completas, y en Puerto Rico no ha sido la excepción. El impacto de la austeridad ha sido detrimental para nuestros derechos humanos, contando más de 567 escuelas cerradas desde el 2014, que según los números que nos dan las compañeras de la Federación de Maestros, suman a casi el 34% de las escuelas cerradas en estos últimos años. Ciertamente no distribuidas de forma equitativa, con mayor impacto a las comunidades rurales y las comunidades más pobres de nuestro país. El cierre de 20 salas judiciales en los últimos 5 años también, y este dato lo estamos sacando de un informe que trabajó Nicole, nuestra analista de política pública, de hecho sobre el impacto de la austeridad en el acceso a la justicia. Y desde que comenzó la cuarentena, y según los datos que teníamos hace 1 semana y media atrás, sobre 550 querellas de violencia doméstica, pues porque la violencia que sufrimos las mujeres también es una manera de desplazar. Y la violencia doméstica, ¿verdad?, puede ser cometida contra cualquier persona, hombre, mujer, persona que no se identifica con ninguno de los dos sexos, pero ciertamente afecta desproporcionalmente a las mujeres en nuestro país, y por eso cuando denunciamos las querellas de violencia doméstica, denunciamos también otra política que atenta contra nuestro derecho a vivir seguras debajo de un techo. Otro de los datos que quería revelar es que desde diciembre 28 del 2019, que es la fecha del primer terremoto que azotó a Puerto Rico en enero, se han presentado sobre 650 demandas. Debo editar ese número para decir 750 demandas nuevas sobre ejecución de hipoteca. Unos datos importantísimos que han estado recopilando tanto la compañera Verónica Rivera, que está aquí con nosotros, como el compañero Camilo Guadalupe y la compañera Mariluli Baello, y ahorita Verónica nos va a hablar un poco más de quiénes son las personas más afectadas por esa alza de las nuevas ejecuciones. El hecho de que ahora mismo una tercera parte del país aproximadamente alquila con muy pocas o ninguna protecciones, y que todas estas políticas han provocado un 15% de migración fuera del país. Además de eso, tenemos un país asediado pues, por inversión privada que también atenta a eliminar o a restringir el derecho a la vivienda de quienes viven en Puerto Rico. Puerto Rico fue designado en casi la totalidad de su superficie como una zona de oportunidad, que es otro esquema de inversión para atraer capital extranjero sin tomar en consideración o el derecho a la vivienda de las personas que viven aquí, y tampoco tomando en consideración cuáles van a ser las consecuencias que eso va a tener para las personas más pobres y las comunidades que tienen muy pocos espacios de participación alrededor de este tema. Y a la misma vez, en este contexto tan macabro e importante, que como una organización que hace abogacía y trabajo de justicia social, reconozcamos también espacios de oportunidad en estos momentos, en este momento. Algunas de esas es pues que estamos en un momento donde hay un consenso generalizado, motivado por la precariedad, motivado porque a la gente no les responde el desempleo, no les responden del PAN, no acaban de llegar los incentivos que hay para paliar la crisis del coronavirus. Hay un consenso de que necesitamos una política amplia de habitabilidad y de vivienda en nuestro país, sea de personas que son dueñas y no pueden pagar su hipoteca, o sea de personas que alquilan
a privados y no saben qué hacer porque no pueden pagar la hipoteca, la renta que deben el 1 de mayo, sea de personas en vivienda pública que están hartas de seguir aguantando condiciones de opresión, de hacinamiento y también la amenaza perenne de ser desahuciado porque no puedes pagar tu agua o tu luz. Además de eso, estamos en un momento también importante donde hay una reserva restante después de restarle los incentivos que se han dado por el COVID. Hay una reserva en Puerto Rico, en el Banco Popular para ser precisa, de sobre 8.000 millones de dólares, según los datos que han compartido las compañeras y los compañeros de la campaña Construyamos Otro Acuerdo. Y este dinero había estado en reserva con la intención, según comparten las compañeras como parte de su campaña, de representar parte del pago a bonistas y en estos momentos también, como ha sido, puede representar una respuesta ante la crisis para las familias y comunidades más vulnerables. Tenemos una asignación de 2.2 billones por parte del Tesoro Federal. Digo billones y sé que está mal dicho, pero lo hago un poco para hablar con un poco más de rapidez. Y tenemos casi 52 millones de dólares que vienen a través de fondos que se pueden utilizar, como Verónica va a estar hablando, Verónica González al final, para uno de los temas más apremiantes, que es el tema de los alquileres dignos. Y ciertamente desde el proceso de los huracanes, una asignación que ya suma 9.7 mil millones de dólares en fondos CDBGDR, que todavía están esperando que les demos un uso adecuado para proteger la vivienda y a las comunidades ante otra nueva temporada de desastre. Y como siempre, ¿verdad? Como en aquel momento decíamos, la gente antes que la deuda sigue siendo una consigna importantísima, y la gente antes que cualquier desastre, y ante cualquier desastre la responsabilidad del gobierno como siempre la primera responsabilidad. Parte del trabajo que hacemos aquí lo hacemos porque tenemos un compromiso no solamente con el hecho de que la gente conozca sus derechos y se empodere, sino también porque entendemos que tenemos un compromiso hacia el país para que la gente pueda ejercer un derecho al país que incluye, entre tantas cosas, el derecho a permanecer, el derecho a decidir si te quieres quedar o no te quieres quedar aquí y el derecho a regresar si es que te has tenido que ir de tu comunidad, de tu municipio o incluso de tu isla. Y con eso en mente, yo entonces las dejo con las compañeras que hacen el trabajo posible, así que empezando por Paula. Hola nuevamente, hoy voy a estar hablando un poquito sobre el programa de recuperación justa, los reclamos y algunos de los esfuerzos que hemos realizado para ganar y obtener pues, un paso adelante hacia estos reclamos y lograrlo. El programa de recuperación justa nace luego del huracán María a través del programa de ayuda legal Huracán María, el mismo 21 de septiembre, y es un programa enfocado en la recuperación a largo plazo del impacto de los huracanes Irma y María. Ahora también eso incluye los terremotos y la pandemia que vivimos ahora del COVID-19. Tenemos varios reclamos. Abogamos primordialmente sobre el acceso equitativo a los fondos, el cero desplazamiento forzoso y también la participación real y efectiva. En el equipo pues, que me acompañan en la oficina en Recuperación Justa, que estamos en un espacio bien chévere y hablamos siempre de nuestros esfuerzos, están Verónica González y Nicole Díaz, que es la analista de política pública, y de vez en cuando viene Ariadna con ideas buenas para cómo podemos seguir trabajándolo. Juntas hemos trabajado una definición sobre qué es la recuperación justa, y la tenemos en pantalla, que es el derecho que tienen las personas y las comunidades a todo proceso de recuperación para atender sus necesidades, sus deseos y los derechos humanos, porque sabemos que los desastres no afectan a las personas por igual y todo proceso de recuperación tiene que tomar eso en mente y tiene que tener la participación efectiva de todas las comunidades y las personas. Próximo slide. Este proyecto lanza luego pues, como mencioné anteriormente, el desastre del huracán María y el huracán Irma, y luego de ver cómo es que el gobierno y las agencias federales atendieron el desastre aquí en Puerto Rico. Como sabemos que FEMA, un promedio dado es que ellos solamente le dieron alrededor de $3.200 a las personas que solicitaron asistencia para sus viviendas. Sabemos que eso no era suficiente. Las personas aún siguen con toldo, siguen con las casas que no son vivienda digna. Y esa necesidad que quedó descubierta por la agencia federal FEMA,
llegó al punto a darle fondos a Puerto Rico de parte del Congreso de los Estados Unidos que se llaman los fondos CDBGDR, para tratar de cubrir esa necesidad descubierta, perdonando la expresión. Esos fondos federales, los CDBGDR, tienen un programa que es el último programa y el único programa que existe para atender la vivienda digna y para poder atender las reparaciones de esas viviendas que quedaron destrozadas y con necesidades descubiertas, que se llama el programa R3. Nosotras hemos hablado mucho sobre este programa, lo pueden conocer más en nuestra página, en nuestro portal de recuperacionjustapr.org, y hemos exigido más información porque verdaderamente el programa tiene varios obstáculos y no ha habido un acceso equitativo a este programa para aquellas personas que aún siguen con necesidad, especialmente las personas que todavía tienen toldo. Nosotros hemos aprendido que ahora mismo ese programa solamente ha recibido 26.966 solicitudes, cerraron el programa según una aclaración de que no contaban con los suficientes fondos para seguir aceptando solicitudes, y que de esas 26.000, solamente 60 viviendas han sido subvencionadas. Claro, todo proceso ahora mismo está paralizado, dado por la pandemia, pero se está acercando ahora la nueva temporada de huracanes y qué va a ocurrir con esas personas que aún siguen sin esa asistencia. Y no tan solo eso, el programa como tal es bien discriminatorio hacia las personas que viven en zonas de inundables o de deslizamiento. Y muchas personas están quedando fuera por eso. Podemos ir al próximo slide, que entiendo que es el mapa. Sí. Este mapa que hemos trabajado a través de pues, los informes de que ha dado FEMA, los medios, testimonios, se desarrolló y enumera más o menos qué áreas en Puerto Rico son consideradas zonas inundables y zonas de deslizamiento. La política actual de los fondos CDBGDR dice que está prohibido reconstruir y reparar las viviendas que se encuentran o en la área azul del mapa de la izquierda o en la área negra del mapa de la derecha, lo cual sabemos que es básicamente el 100% de la isla. Y no hay un plan de cómo es que se van a atender esas viviendas. El plan es reubicar o desplazar ahora mismo del Departamento de la Vivienda, y eso es inaceptable. Y eso está dentro de nuestros reclamos, que es uno de ellos que podemos ver ahora en el próximo slide. Sí, nuestros reclamos, como mencioné, están atemprados a nuestros objetivos, que son el acceso equitativo a los fondos, cero desplazamiento forzoso y participación real y efectiva. Dentro de eso están estos reclamos que son eliminar la prohibición de reconstrucción o reparación en las zonas inundables o deslizamiento, para no dejar fuera a todas esas personas que vemos que viven en esos mapas que enseñé anteriormente, al igual que detener los procesos de reubicación. Estos procesos de reubicación ahora mismo se están contemplando para hacerse sin tomar en consideración la mitigación. Y eso también es algo que tenemos que exigir que se elimine, porque no se debe reubicar a nadie hasta que se vean todas las alternativas posibles para que esa persona se pueda permanecer ahí. Y si se logra arreglar esa área, que esa persona tenga el derecho a regresar a donde estaba su vivienda luego de haber sido mitigado. Y también hemos visto unas políticas que discriminan hacia las personas que no tienen título formal, y exigimos que toda persona que pues pueda demostrar que es dueña, no tiene que ser a través de un título formal como exige vivienda, tiene que ser pues algo común dentro de los reglamentos federales que dicen que tú puedas demostrar que tú tienes una relación con esa propiedad, y nada más que eso. Ponerle otros obstáculos como exigir un título formal va a detener más el proceso y va a dejar fuera a muchas personas que verdaderamente, necesitan estos fondos para poder obtener esa vivienda digna. Otro de los asuntos, y ahora más bien hablando de la pandemia en la que nos encontramos ahora, es que hemos visto luego de estos 2 años, casi 3, desde los huracanes, que el gobierno no tiene un plan para poder atender estos desastres.
Pasó ahora con los terremotos, que las escuelas no eran un lugar seguro para poder funcionar como un refugio. Y ahora que se acerca una nueva temporada de huracanes, ¿qué va a ocurrir con las personas con la nueva realidad de la pandemia? No hay refugios colectivos, no hubo para María, no hubo para los terremotos, y ahora ¿qué va a ocurrir con la pandemia y otros huracanes y otros desastres que vengan? Tenemos que exigir que se preparen, que hagan todos los esfuerzos posibles para poder acomodar a las personas para que no vuelvan a ser víctimas no vuelvan a tener que pasar lo mismo que los últimos desastres que hemos estado viviendo. Y para eso es indispensable la participación. La participación conlleva que toda persona y comunidad pueda dar su insumo de qué mejor manera de atender esta situación. Y con la nueva realidad de la pandemia, nosotros hemos hecho varias recomendaciones, incluyendo que se utilicen teleconferencias, que las personas puedan llamar, que se utilicen las plataformas del gobierno como el WIPR para poder difundir información a la población, porque ahora mismo estamos más conectados que nunca tratando de averiguar qué es lo que está pasando y necesitamos contestaciones, al igual que necesitamos poder que nuestras voces se escuchen. Pero todos estos reclamos, hay algunos que ya sí hemos ganado, y eso sería algo que en el próximo slide, Ariadna, podemos ir enseñando. Ahora mismo todo el mundo está hablando de la recuperación justa, que lo que exigimos es la narrativa de que las personas merecen una vivienda digna, que no a los desplazamientos forzosos. Eso ya es algo en el vocabulario, que lo vemos en los medios y lo estamos viendo en el día a día, que es importante porque es una nueva manera de poder expresar el derecho que tenemos hacia estas cosas y poder categorizarlo a eso. También tenemos más participación. Luego de nuestros reclamos, exigiéndole al Departamento de la Vivienda para extender unos términos de comentario público y con unas recomendaciones, ellos abrieron la puerta y hicieron unas presentaciones para explicar más bien qué conllevan estos fondos, cuáles son los mecanismos que están haciendo, y eso nunca se había hecho anteriormente. Siempre lo hacían a puertas cerradas, nos entregaban un plan y después que las personas tendrían que atenerse a ese plan que ellos nos dan. Y eso también era algo que no se podía repetir, especialmente cuando vimos que el primer plan no funcionaba. Y con el insumo de las personas, pues quizás sí vamos a lograrlo. Ha sido 2 años fuertes, han sido 2 años llenos de desastres, de distintas categorías, cosas que no nos esperamos, y verdaderamente el hecho de que pueden pasar más, hay que prepararnos, y con el esfuerzo que hemos dado, pues creo que poco a poco se va mejorando las cosas, esperemos. Así que con eso les dejo con la compañera. Gracias, Paula. Además, otro de los logros ha sido tener y poder contar con el apoyo de un montón de gente para que podamos tener una división de recuperación justa en Ayuda Legal Puerto Rico, y eso nos ha ayudado a que el esfuerzo sea sostenido y que este trabajo se nutra, por ejemplo, del análisis de política pública que hace Nicole, y también de una mesa de investigación sobre temas de desastres que también pudimos inaugurar más temprano este año. Así que han sido 3 años, van a ser 3 años de desastre, pero también han sido 3 años que nos han forzado a tener unos logros muy distintos. Verónica. Hola, nuevamente. Me presento, yo soy Verónica Rivera, como ya les dije, soy parte del equipo de Derecho a tu Casa de Ayuda Legal Puerto Rico, y el equipo está compuesto por Camilo Guadalupe, que está aquí hoy, y por la compañera Mariluli Baello, y junto con Ariadna, que es integrante, como decía Paula, de los equipos, hemos estado desarrollando un trabajo sostenido para prevenir las ejecuciones de hipoteca. Obviamente estamos hablando en medio de un desastre, que es el desastre por el COVID-19, pero nuestro trabajo, el trabajo de Derecho a tu Casa, ha estado muy atravesado por los desastres anteriores, ¿no? Los previos, porque aunque Derecho a tu Casa es un programa que existía desde antes, ¿verdad? Porque se ha reconocido que la crisis hipotecaria es una crisis de hace mucho tiempo,
No hay duda de que en el caso de Puerto Rico la crisis llegó a otros niveles después del paso de los huracanes y los graves problemas que las personas confrontaron para lograr no solamente hacer sus pagos, sino obtener respuestas rápidas y claras por parte de la banca del país. Y a partir de eso, de esas experiencias, de toda la confianza que cientos de personas a través de los talleres que hemos dado, a través de las actividades, a través de nuestras herramientas de live chat, hotline, gracias a la confianza de esas personas hemos podido potenciar, ¿verdad? Y junto con nuestras experiencias como abogadas comunitarias, potenciar una experiencia que era una experiencia de precariedad, pero también de mucha resistencia de las personas, ¿verdad? Defendiendo el derecho a un techo seguro, el derecho a su casa, literalmente. Como parte de ese trabajo post-desastre, nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar y avanzar una definición de lo que era una moratoria justa, porque si hay algo que nos hemos dado cuenta en ayuda legal es que muchas veces las cosas se quedan sin apellido. Se hablaba de recuperación, se hablaba de moratorias, pero se les olvidaba que esa recuperación tenía que ser justa, esas moratorias tienen que ser justas, no pueden darse en el vacío ni con palabras huecas, sobre todo cuando estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? Así que a partir de nuestro trabajo y de lo que las personas nos contaron que pasó después del huracán María, nos dimos cuenta que las moratorias tenían que ser como aparecen definidas en pantalla, tenían que ser voluntarias, tenían que ser accesibles, informadas. ¿Por qué? Porque primero la banca no tenía una respuesta a las miles de personas que les llamaron para saber qué iba a pasar con sus hipotecas, y cuando finalmente las dieron incompletas, se les olvidó las letras pequeñas, no explicaron bien a lo que se referían cuando les permitieron supuestamente a las personas dejar de pagar. Y la gran sorpresa de las personas fue que cuando terminó la moratoria se encontraron con que supuestamente tenían que hacer los 3 pagos de un solo golpe. Por lo tanto, personas que estábamos todavía recuperándonos del mayor desastre que hasta ese momento habíamos vivido, pues no teníamos el dinero para cubrir eso, y entonces se empezó un proceso, que el proceso que se llama de mitigación de pérdida, que hasta el día de hoy hay personas que están arrastrando la peor parte de que la banca no hubiera actuado rápidamente y ni informadamente. A partir, ya puedes pasar al próximo slide. ¿Qué sabemos, verdad? Ya le he hecho referencia a la crisis hipotecaria y sobre todo, pues, cómo se vive aquí en Puerto Rico. En pantalla pueden ver de cuánta es la cartera de hipotecas. Siempre, una de las cosas que siempre hacemos la salvedad cuando hablamos de estadísticas es que utilizamos las estadísticas oficiales que da la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, pero como parte de nuestro trabajo nos hemos dado cuenta que esas estadísticas no son las más confiables, pero aún utilizando las estadísticas oficiales, pues los números son preocupantes. Estamos hablando de 364.338 hipotecas, y el riesgo, personas en riesgo de perder su casa hipotecada está en un 21%. Esa definición, ese porcentaje de riesgo parte también de una definición que hemos trabajado a partir de las experiencias de las personas con las que hemos hablado, que de nuevo han confiado en nosotras. La banca tradicionalmente había querido convencernos de que el riesgo de perder un hogar era después de los 120 días de impago, porque ahí técnicamente, según la ley, es cuando un banco o una institución financiera puede demandar para la ejecución de hipoteca. Pero nosotras vivimos en Puerto Rico, nosotras sabemos lo que es sobrevivir, la austeridad, la precariedad, los desastres, y sabemos que una vez que la persona deja de hacer el primer pago de su hipoteca, ya entra en una espiral de riesgo. ¿Por qué? Porque por nuestra cultura muchas veces lo último que se deja de pagar es la hipoteca. Y la mejor prueba precisamente ha sido vivir en desastres, que las personas yo creo que la primera o segunda pregunta que se hace es: voy a poder llamar al banco, ¿qué el banco me va a ofrecer? ¿Qué voy a hacer con la hipoteca? Eso lo vivimos después de María, lo vivimos después de los terremotos con las personas más afectadas, y definitivamente lo hemos vuelto a vivir ahora con el tema de la pandemia, el toque de queda y el cierre de centros de trabajo.
¿Quiénes tienen las hipotecas en Puerto Rico? Ahí hay una lista, esa lista se nutre de una estadística, de información que los CIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, ha publicado del 2018. O sea, que eso es una de las estadísticas que hace falta actualizar. Pero a ese momento, la Banco Popular de Puerto Rico, First Bank, The Money House, Scotiabank y Oriental, en ese orden, eran las instituciones con más hipotecas, pero también sabemos que además de la banca local, y una de las cosas que nos ha dejado también los desastres es saber que aunque quizás usted hizo su hipoteca con una primera institución financiera, sabemos que eso se mueve por los mercados y que también hay un mercado secundario que tiene mucho que ver con la precariedad y con la cantidad de hipotecas que para efectos de la banca están en pérdida y que como quiera se siguen moviendo en el mercado, se sigue negociando con ellas y también exponen a las personas a un proceso de ejecución. La próxima. Una de las premisas de las cuales partimos en Ayuda Legal Puerto Rico es que la crisis no afecta a todas las personas por igual. Eso lo tenemos sumamente claro. En Derecho a tu Casa particularmente estamos invirtiendo muchos esfuerzos en el tema de las mujeres, específicamente las sobrevivientes de violencia doméstica y en el tema de nuestra población adulta mayor. Porque nos hemos dado cuenta que son poblaciones que no solamente son vulnerables, sino que han estado invisibilizadas cuando hablamos de todos estos temas. Nos olvidamos, ¿verdad?, de que no todas las personas tienen igual acceso y que no todas las personas viven en libertad y que no todas las personas pueden tomar las decisiones mejores en el momento adecuado por sus circunstancias de vida. Muy recientemente nuestro compañero Camilo Guadalupe hizo un trabajo titánico, no solamente ha estado actualizando la estadística y monitoreando la presentación de las hipotecas específicamente desde diciembre del año pasado y un poco teniendo nosotros en cuenta que gran parte del país estaba sufriendo los embates de terremotos y de sus réplicas. Empezamos a hacer un monitoreo muy dirigido en temas de la presentación de las hipotecas y ahora sí podemos adelantar, mañana se estará explicando con más detalle de cómo logramos obtener ese número, pero Camilo y su trabajo ya nos deja saber que lo que sabíamos, ¿verdad?, por la experiencia que habíamos tenido, pero ahora sabemos que de esos 756 casos nuevos que se han presentado desde el 28 de diciembre del año pasado hasta ahora, 27.5% son mujeres solas. Que aparecen como dueñas de propiedad y también como demandadas. Y ahí también hay un 50.8 que incluye mujeres, porque ahí también estamos incluyendo mujeres que han sido demandadas, que son dueñas de hipoteca, pero no están solas en la demanda, ya sea porque están con su esposo o con la persona con la que compró o porque es parte de una sucesión. Lo importante de esto, ¿verdad?, un poco es que le da más fuerza a nuestro reclamo de que esa atención, ¿verdad?, especializada que tenemos que darle a las poblaciones es vital, porque si no, caemos en la trampa de dar un trato supuestamente igual a personas que por sus condiciones, pues como ya dije, o sus situaciones de vida, no van nunca a estar en igualdad de posición. La próxima. Nosotras, como ya les he explicado, nuestro trabajo, y siempre me gusta decir que quienes somos hoy no somos las de entonces, las abogadas que estábamos trabajando este tema al momento del paso del huracán María, en realidad nos tomó por sorpresa la avalancha de irregularidades, de falta de información y la desesperación, ¿verdad?, de la gente, y nosotras no poder en ese momento ofrecerle herramientas efectivas porque pues no existían. Así que ahora con esa experiencia tenemos una serie de exigencias y exigimos que, por lo que aparece ahí, ¿no?, detener las ejecuciones y lanzamientos hasta 90 días después de la emergencia. Vivimos en la incertidumbre, no sabemos cuándo todo va a volver a abrir, no sabemos cuándo tribunales van a volver a aceptar casos nuevos, y lo que no puede pasar es que, como ha sido la norma hasta ahora, que el día antes o 2 días antes nos explican qué es lo que va a pasar con el toque de queda, y que de repente todo siga igual, solamente porque abrieron los tribunales de nuevo. No, estamos exigiendo que haya un proceso de transición para que de verdad haya una recuperación, ya sea de las finanzas o de las condiciones de vida de la persona que impiden que pueda pagar la hipoteca. Así que estamos pidiendo eso, estamos pidiendo
crear procesos accesibles para la gente solicitar moratorias. Particularmente nos preocupa nuestra población de adulta mayor, porque es una población que no necesariamente tiene el mismo acceso tecnológico que tiene el resto de la población, y aún si lo tuviera, ¿verdad? Hay unas particularidades de algunos de los productos que ellos tienen acceso que requieren una atención especial. Y algo que hemos estado exigiendo desde el primer momento es que se comparte el directorio de servicios legales gratuitos. Eso es un reclamo y lo vamos a lograr, que la banca ponga y haga disponible ese directorio de servicios legales, porque ¿verdad? Siempre nos han dicho que su negocio no es ejecutar casas. Pues si su negocio no es ejecutar casas, todavía estamos preguntándonos por qué ese directorio no está en sus páginas web, pero lo vamos a lograr. Lo próximo. Juntas sabemos ganar, como decía Paola, estamos bien contentas, y por eso es cuando les dije hace un rato que nosotras vamos a lograr que sus directorios de servicios legales estén en sus páginas web, es porque partimos de la premisa de que este trabajo lo hacemos para ganar y para lograr cosas, para avanzar cosas. Y lo hemos logrado en el caso de la hipoteca, algo que parece imposible y que nuestra directora ejecutiva nos dijo hace un rato que incluso abogados y abogadas activistas que hacen trabajo de abogacía en los Estados Unidos están bastante incrédulos que en Puerto Rico se haya logrado esto, pero se logró. Y primero, como ustedes saben, una de las primeras cosas que la gobernadora dijo cuando empezó en las pocas conferencias de prensa que ha hecho, pues en una de ellas, una de las primeras cosas que anunció era que se había hablado con algunas instituciones bancarias y que la moratoria iba. Eso para nosotras ya era un gran paso de avance, porque habíamos estado hablando de moratorias justas, como han visto, desde hace mucho tiempo, y esa conversación, después del paso del huracán María, eso nunca hubiera pasado. O sea, eso no estaba en el radar de nuestros gobernantes, y ahora era importante que se reconociera desde el principio, y así fue. Pero más allá de eso, la legislatura logró de manera conjunta y logró la firma de la gobernadora de moratorias voluntarias, lo cual nosotros no hacemos cabildeo en la legislatura, pero ciertamente ustedes saben que sí hacemos abogacía, y muchas de las cosas que hemos estado reclamando y exigiendo aparecen en esa resolución conjunta. Es una moratoria de 90 días que obliga a toda institución financiera autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, y eso es bien importante porque sabemos que hay instituciones que no son banca local, pero sí están autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico y están obligadas por la ley. Esta ley de moratoria no es solamente de hipotecas, también incluye otro tipo de préstamos como de auto, personales, pero para efectos de nosotras, en el proceso de prevenir las ejecuciones de hipotecas, era importante sí que se reconociera que había que dar opciones, ¿verdad?, a la persona dueña de un hogar, de poder jugar con sus finanzas mermadas y decidir, ¿verdad?, cómo mejor administrar su presupuesto. Así que el hecho de que sean moratorias que incluyan más allá del pago de la hipoteca son buenas noticias. Es importantísimo, nosotras, como un primer gran paso para nosotras, es vital que se haya logrado en el contexto del desastre. Nosotras pensamos que es un precedente para lograr más cosas, un precedente para lograr, entre otras cosas, que se reconozca que sí era posible. Lo que nos decían que no se podía legislar, pues sí es posible, y sí puede la banca quedar obligada. Y algo bien importante es que parte del trabajo que hemos estado haciendo no se ha limitado al Estado, sino que hemos dicho no. La banca tiene una responsabilidad social corporativa y nosotras vamos a hacer un trabajo directamente con la banca. Y yo estoy convencida que ese trabajo que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo es lo que ha permitido que se dé esto, porque la banca ahora lo piensa 1, 2, 3 veces antes de desentenderse de las necesidades que tienen las personas en cuanto a su hipoteca. Y otro gran logro es que la ley expresamente le dice a los CIF que debe atender las querellas que se reciban por razón de incumplimientos con la ley de las moratorias voluntarias. Eso, aunque parecería una obviedad, ¿verdad?, porque si es la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras, ¿cómo es que no está llamado a supervisar cuando la banca viola la ley en cuanto a las moratorias? Pues usted tal vez se sorprenderá que esa era la posición de los CIF, a pesar de que nosotras en Ayuda Legal estábamos convencidas que era una posición equivocada.
esa era la posición de los CIF y ya no. Ahora hay un precedente, ¿verdad? En contexto del desastre, pero ya hay un precedente en que la legislatura le dice, ¿sabes qué? Te corresponde a ti atender esas querellas, te corresponde a ti evaluar y velar porque la banca cumpla con su obligación de ley. Y eso es un gran logro que nos demuestra que sí, que el camino de talleres con las personas, abogacía, creando materiales educativos, etcétera, etcétera, es el camino para lograrlo. Gracias, Verónica. Y entonces pasamos con Verónica. Gracias por no decir la otra Verónica. Pero buenas tardes de nuevo, mi nombre es Verónica González. Yo he estado por el último año y un poquito más trabajando con ayuda legal en el proceso de recuperación justa, específicamente trabajando con la prevención de desplazamientos que Paula mencionaba al inicio de la presentación. Y ahora, o más recientemente, hablando o parte del programa de alquileres dignos. Nuestro proyecto de alquileres dignos, más que nada, parte del reconocimiento de que pues, que el derecho a la vivienda, ¿verdad? Que el derecho a la vivienda es fundamental, pero que en nuestro sistema las personas que alquilan no tienen garantías suficientes o las necesarias para que se les garantice ese derecho. Incluso, puede ser incluso menos que las personas que son dueñas de sus hogares. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, con la eliminación de lo que antes era la ley de alquileres razonables, que establecía un tope de cuánto era la renta que se podía cobrar en algunas viviendas, establecía también ciertas protecciones en los procesos de desahucio, y con los años estas normas han sido aguadas o por completamente eliminadas, y de hecho cada vez que se han enmendado las leyes que regulan los procesos de desahucio, se han hecho para hacer procesos más rápidos, con menos garantías para la persona que habita, que posee la vivienda. Al punto de que ahora mismo, en cuestión de 45 días, la persona puede pasar de haber sido demandada en desahucio a estar enfrentando un lanzamiento y estar fuera de su casa. Sí, y partiendo entonces de ese fundamento es que trabajamos nuestros proyectos de alquileres dignos. Nosotros definimos alquileres dignos como un reconocimiento de que quienes alquilan tienen derecho a viviendas seguras, adecuadas y accesibles, y que la vivienda es un derecho, no un negocio, aunque se trate como tal. De hecho, esas mismas leyes de desahucio que mencionan, cuando se enmiendan, la política ha sido, y lo dice expresamente la exposición de motivos, es proteger el mercado inmobiliario de alquiler. Nunca ha sido, por lo menos en los años recientes no ha sido, proteger el derecho de las personas que viven así. Ariadna, por favor. Las dinámicas de las personas que viven arrendadas han ido cambiando poco a poco y los últimos 10 años han estado en aumento. Una de cada tres personas en Puerto Rico, por lo menos una de cada tres de las viviendas ocupadas en Puerto Rico son bajo alquileres. La persona no es dueña de la propiedad. 5. El 31% de esas tienen una mujer jefa de familia. Comparen eso, ¿verdad? Con los matrimonios que tienden a ser la mayoría de los dueños de hogares. Casi el 60% de estos hogares tienen ingresos de $14,999 o menos. El ingreso promedio en Puerto Rico está cerca de los $20,000. Así que estamos hablando de personas que están por debajo del estándar de pobreza y por debajo de lo que es el promedio en la isla. Podemos reconocer o asumir que muchas de estas personas se benefician también de vivienda pública o de subsidios como Plan 8, pero ese no es el caso de todo el mundo. Hay personas, muchas personas, en acuerdos de vivienda privados que no reciben ningún tipo de subsidios, que están por debajo del estándar de pobreza. De hecho, los datos lo que nos dicen es que ese mercado ha estado creciendo, sigue creciendo, junto con el tope máximo de ingresos. Así que tenemos una separación de quiénes son las personas que alquilan. Son las personas más pobres y las personas más ricas. Probablemente personas que tienen segundos hogares o personas que vienen del extranjero. Bien. Eso lo refleja también este dato, cerca del 28%. Todavía no me, por favor.
28 tienen ingresos de $5,000, pero el ingreso, la mediana de renta son $484, perdonen el error ahí, son $484, lo que significa que una gran parte de los ingresos del hogar están destinados a satisfacer el pago de renta. Ahora sí, este proceso de pandemia también, pues, entonces ha demostrado la vulnerabilidad de estas personas, que además de que son personas de escasos recursos, de que estamos hablando de su mayoría en mujeres con niños que probablemente necesitan apoyo para el cuidado de esos niños o su manutención depende, ¿verdad?, de que la mamá pueda estar trabajando. Es que no son necesariamente los primeros en la lista cuando se reparten las ayudas, no están en las preocupaciones principales del gobierno cuando está tomando medidas para mitigar los impactos económicos que ha tenido esta pandemia. De hecho, el gobierno de Puerto Rico no ha autorizado enmienda, orden, ley, regla alguna que sea en beneficio de las personas que alquilan. Lo que tenemos ahora mismo es una paralización de los desahucios, que surge de una norma o de una orden interna de la propia rama judicial que voluntariamente decidió que no iba a haber los casos. Por el momento. Eso podría cambiar en cualquier momento. La norma como está establecida, ahora mismo hasta el 1 de mayo. Podríamos suponer que si se extiende el encierro, si cambian las normas, ¿verdad?, del toque de queda, se va a seguir extendiendo eso, pero dependería exclusivamente de la rama judicial porque no hay liderato a nivel de la gobernación, ni de la legislatura, ni de los municipios para que eso no sea así. A nivel federal, alguien preguntó en el chat, así que aprovecho y lo contesto ahora. El CARES Act provee protecciones limitadas a las personas que alquilan. Esas protecciones incluyen una moratoria en los desahucios por 120 días desde que se aprobó la ley. Esa moratoria aplica exclusivamente a gente que está, ¿verdad?, con alquileres, que tienen un contrato de alquiler y que reciben algún tipo del beneficio del gobierno federal. Entiéndase, son vivienda pública, son plan 8, la casa tiene, ¿verdad?, el dueño de la casa tiene sobre la casa una hipoteca que está garantizada federalmente, como sería FHA, como sería veteranos. En esos casos, esas personas tienen la protección bajo el CARES Act. Tendría que saber, ¿verdad?, que esas son las condiciones de su arrendamiento. Y luego de que pasen esos 120 días, si la persona no pagó, el dueño de la propiedad puede presentar una acción para recuperar la posesión, una acción de desahucio. Esa acción no se puede presentar sino hasta 30 días después de que venzan los 120 días. En arroz y habichuela, que hasta el 25 de julio no se debería poder desahuciar a personas que viven en propiedades que están que reciben subsidios o beneficios federales, incluyendo hipotecas. La obligación de hacer los pagos persiste. Nada ha eliminado la obligación de hacer los pagos. Se ha eliminado la posibilidad de hacer un desahucio y que se cobren recargos por este periodo. Así que, ¿qué va a pasar cuando llegue el 25 de julio? Pues que la persona va a tener que llegar a un acuerdo con su casero para hacer los pagos o que aparezca algún otro tipo de ayuda que lo regule. Lo mismo va a pasar en Puerto Rico. Una vez la rama judicial decida, a menos que pase otra cosa, que va a atender desahucios, la persona se va a ver ante una alta probabilidad de que va a perder su casa, a menos que pueda sacar los 3 meses de pago de arrendamiento que no pudo hacer. Las probabilidades de que alguien que no ha estado trabajando por 3 meses pueda hacer esos pagos de ahora en adelante son bien bajitas. No hay ninguna ayuda que esté destinada para estas personas. Por eso nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Puerto Rico que tome acción en nombre de las personas que están siendo arrendatarias, tanto el gobierno central. Yo no sé si escuchan esto, pero la policía está siguiendo alguien al frente. Me disculpo. No es a mí, creo, espero. Pero están allá afuera. Le estamos pidiendo tanto al gobierno central, a los municipios, a la legislatura, que pueda tener acción. Que le hemos presentado directamente a la gobernadora y al secretario del Departamento de la Vivienda lo que nosotros creemos que pueden ser alternativas viables para atender la situación de las personas que alquilan. Y creo que hemos sido más o menos bien recibidos, pero ¿qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, tiene que haber una prohibición
formal, no solo la que ha establecido la rama judicial, en los desahucios y los lanzamientos por lo menos 90 días después del fin de la emergencia, una vez la persona hayan podido regresar a trabajar y a generar ingresos. Tiene que haber una moratoria de 90 días en el pago de renta para que entonces no esté sujeta a un proceso de desahucio tan pronto se reinicie. Tiene que darle la oportunidad y el tiempo para hacer esos pagos. Idealmente que se establezcan planes de pago justos para que no tengan que hacer un pago, ¿verdad?, completo de lo que serían esos tres meses. Y en los casos de personas de escasos recursos, insistimos que puede haber incluso la opción de establecer un subsidio de alquiler para que esas personas puedan sufragar los costos de alquiler de estos últimos meses. Ariadna. Estas asistencias, de hecho, hay fondos establecidos. Ariadna mencionó los 52 millones de dólares que vienen a Puerto Rico por parte solamente de HUD, del Departamento de la Vivienda Federal, sin incluir los 2.000 millones que vienen directamente del Departamento del Tesoro. Los fondos, incluyendo los fondos CDBG, que se asignan todos los años, que van dirigidos a varios municipios que cualifican. Parece que son 27 municipios que cualifican y al gobierno central. Pueden ser utilizados tanto para evitar rupturas en el mercado inmobiliario de alquileres, como pagos de emergencias por hasta 3 meses para cubrir pagos de renta, de hipoteca, de alimentos y de utilidades. Ese dinero debería y puede y debería ser dirigido para ayudar a las personas que no han recibido asistencia y que aún cuando regresemos a la normalidad, por llamarlo de alguna forma, puede que se vean en seria dificultad de retener su hogar y que se estén enfrentando un proceso de divorcio. También tenemos que volver y aprovechar para reevaluar nuestro sistema de arrendamiento, volver a implantar topes de renta como hacíamos antes, para asegurarnos que el gobierno verifique que la renta que se está imponiendo en un sector en particular es justa, que se acopla a lo que es el estándar para esa comunidad y, más importante que eso, sea accesible para las personas que necesitan alquilar su vivienda. Y tenemos que reformular cuáles son cómo se hacen estos procesos. Un proceso que te da 5 días para apelar no es un proceso justo. Un proceso en el que casi el 90% de la gente, como nos han dicho los compañeros del proyecto de ciudad en la Inter, que la gente va sin abogado, no es un proceso justo. Están perdiendo algo tan fundamental como su vivienda y haciéndolo en desventaja, sin la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos y sus intereses. Ariadna. Hemos tenido algunas victorias sobre esto. Hemos logrado poder posicionar el tema de la asistencia para renta en la discusión pública. Poco se estaba discutiendo sobre la situación de las personas que arriendan y hemos visto un aumento en esa discusión. Y es una discusión que es importantísima. La gente tiene que saber cuáles son sus derechos, incluyendo el derecho de que aunque no haya pasado, que no lo pueden sacar de sus casas si no hay una orden del tribunal, y los tribunales no están emitiendo esas órdenes ahora mismo. A pesar de que eso, ¿verdad?, uno pensaría que es algo razonable, sabemos que lo hemos escuchado en nuestra línea de asistencia, los caseros están cambiando llaves, le están cortando el agua a la gente por dejar de pagar. Eso es ilegal. Si la gente sabe cuáles son sus derechos, es más posible que los puedan reclamar efectivamente. También hemos, y antes de ese último, pero rapidito, hemos logrado, ¿verdad?, que se considere el uso de los fondos CDBG y los fondos que se están utilizando para el subsidio de renta. Esta mañana las noticias nos decían, salió publicado, ¿verdad? El secretario del Departamento de la Vivienda coincide con nosotras. Eso es un uso razonable de esos fondos y es algo que van a estar evaluando. Eso no lo decimos con frecuencia. Coincide con nosotras. Pero así de obvio es. Ahora sí. A ver, yo quiero darle las gracias a Verónica, a las dos Verónicas, quiero darle gracias a Paula, quiero darle las gracias a Nicole también por haber estado aquí. Tenemos algunas preguntas que hay, mientras tanto, las vamos a dejar ahora para el final. Voy a hacer unos anuncios muy rapiditos de rigor, entre ellos, ahora mismo en pantalla están viendo un enlace a la petición que comenzamos a redactar cuando inició la pandemia, y que se ha ido transformando porque hemos ganado algunas de las cosas de la petición, entre ellas las moratorias de hipoteca.
pero como dijo Verónica Rivera, eso no es suficiente. Además del reclamo de alquiler, todavía está el reclamo de las familias desplazadas en el sur. Hay muchas cosas pendientes, una agenda completa que tiene que ver con el derecho a la vivienda, y les estamos pidiendo que entren a ese enlace, firmen la petición, y ahí vamos a estar actualizándola. De hecho, este fin de semana vamos a estar actualizándola para poner lo que hemos ganado y lo que todavía falta. Además de eso, quiero que sepan que todas las personas que necesiten, si de aquí ustedes o sus organizaciones necesitan apoyo legal gratuito, ayuda legal Puerto Rico, aunque estamos remotas, estamos trabajando quizás más que nunca, igual que mucha gente, y expandimos todas nuestras líneas de ayuda. Así que el chat, que antes nada más era lunes, miércoles y viernes, ahora es de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., y funciona si usted tiene un celular o usted tiene una computadora, usted puede entrar ahí y va a poder hablar en una plataforma de chat, igual que un WhatsApp, usted está escribiendo a una persona, pues así va a funcionar también el chat de Ayuda Legal PR, y ampliamos también para incluir a las personas inmigrantes, incluso inmigrantes indocumentadas, que sepan que los sábados de 9 de la mañana a 1 p.m. tenemos en el chat abogadas y abogados especialistas en el tema de inmigración, que también van a estar respondiendo preguntas, porque esa sí es una población que está al margen del margen del margen, y es importante reconocer que si no se respetan los derechos de la comunidad inmigrante, su derecho a la vivienda digna, no estamos respetando una vez más el derecho al país. En términos del hotline, si usted quiere ayuda en vivo, la mejor manera es el chat. Usted puede entrar ahora mismo si usted quiere. Si usted prefiere utilizar un teléfono, usted puede llamar al hotline por el alto número de llamadas. Se tarda a veces un día, 24 horas en devolverle la llamada, mucho más efectivo que el Departamento del Trabajo, porque contestamos su llamada prontamente y la plataforma por ahora no se ha caído y damos en madera. Usted se puede meter al hotline, deja un mensaje con su nombre, su teléfono, y una de nuestras abogadas o abogados le va a estar llamando de vuelta. Y si usted lo que está buscando es información legal de cualquier tema, ayudalegalpr.org da información legal gratuita y accesible a las personas. Para que tengan idea, los últimos datos que sacamos de la página, que son del 26 de abril, nos decían que aproximadamente, de la semana pasada, ya hablaban de un dato de 160,000 personas buscando información en ayudalegalpr.org, la mayoría en temas como desempleo, el PAN y ciertamente el tema de sección 8, vivienda. Y eso refleja la necesidad que hay en el país de acompañamiento legal. Además de eso, quería invitarles, antes de pasar a las preguntas, muy rápidamente, vamos a tener 2 conversaciones pendientes en lo que queda de semana. Mañana tenemos un almuerzo muy breve con Derecho a tu Casa, donde Camilo, nuestro ilustre Camilo, con el ilustre equipo de Derecho a tu Casa, nos van a estar hablando de ese estudio que hicieron de género y el tema de ejecuciones de hipoteca. Así que les invitamos mañana al mediodía. De igual forma, de igual forma, el viernes 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, vamos a estar en solidaridad con las personas obreras en nuestro país o desplazadas de sus trabajos en nuestro país, hablando sobre el tema de los derechos de los trabajadores con la ilustre Nicole y el ilustre Camilo nuevamente. Y además de eso, en mi rol como directora ejecutiva de esta organización, Ayuda Legal Puerto Rico no recibe ningún dinero gubernamental de ningún gobierno, ni Puerto Rico, Estados Unidos o ningún otro. Nos mantenemos gracias a contribuciones privadas que hacen personas que creen en los proyectos de justicia social y fundaciones privadas también que apoyan nuestro trabajo. Así que si usted quiere hacer alguna aportación a Ayuda Legal Puerto Rico, usted puede meterse en cualquiera de esas páginas y dejarnos su contribución. El llamado ahora mismo, además de distancia con derechos, es el hecho de que sin vivienda no hay salud, no hay salud, no hay salud. Quédate en tu casa tiene muchas maneras de decirlo. Está quédate en tu casa como un castigo, está quédate en tu casa como una advertencia, y también está quédate en tu casa como la promesa de un país del cual no nos queremos ir. Y en ese quédate en tu casa también estamos. No sé si las compañeras quieran hacer algún comentario antes de cerrar. Sí. Si me permites atender algunas de las preguntitas que están por ahí lo más brevemente, porque creo que son casi todas sobre arrendamientos. Una sobre, nada, y reiterar un poco de cuáles son, qué pasa si una persona se queda sin contrato. Si el contrato venció, pues se van a quedar, porque llamamos por ahí mes a mes, se queda el canon de arrendamiento de todas, ¿verdad? Y sigue, según va pagando,
el canon de arrendamiento según había sido acordado. La posesión de una persona cuyo contrato se canceló sigue estando protegida. Aún así, a pesar de que el contrato se ha vencido, para que el casero pueda sacarlo de la casa, ¿me escuchan? Sí. Pueda sacarlo de la casa necesita una orden del tribunal. El arrendador, esa es la única alternativa que tiene para recuperar la posesión de ese hogar. No puede ni cambiar cerraduras, ni cortar servicios, ni nada que se le parezca. La solución es el lanzamiento y eso requiere una orden del tribunal. La sugerencia siempre puede ser tratar de negociar. Todos sabemos que estamos en una situación bien difícil. Igual, incluso si la persona se va, las posibilidades de que esa persona pueda volver a arrendar ese hogar ahora mismo, yo creo que ninguna. ¿Quién se va a estar mudando en estos momentos? A menos que sea realmente algo sumamente urgente. Así que la primera opción debería tratar de negociar un plan de pago, una moratoria entre el dueño, ¿verdad? El dueño de la propiedad y la persona que lo arrienda. A menos que, ¿verdad? En un futuro bien cercano el gobierno decide tomar acción. Vero, ¿tú también quieres añadir? Pues sí, nada, por mi parte, y sé que igual el equipo de Derecho a tu Casa sí lo piensa, lo que nos resta es darle las gracias a todas las personas que hoy se conectaron, pero también a las personas que han confiado en el trabajo de todas nosotras, que gracias a eso es que hemos podido adelantar y hoy reconocer que sí, que hemos tenido logros importantes y que van a marcar el camino y el precedente de otros más hasta que podamos decir, ¿verdad?, como ha sido lo que hemos reiterado durante toda la tarde de hoy, es que sin vivienda no hay salud, por lo tanto, estamos aquí para lograr eso y para acompañarles en el camino. Y dicho eso, y si más ninguna quiere traer nada, quiero agradecerle a las personas que se nos sumaron a este espacio, decirles que seguimos con ustedes, que apoyen el trabajo que hacemos, que si tienen preguntas legales o unas consultas con muchos más detalles, por favor, que se comuniquen a nuestro hotline o a nuestro chat ahora mismo en vivo. Y dicho eso, agradecemos el espacio. Así que gracias al equipo de Ayuda Legal una vez más, gracias a las personas que apoyan este proyecto. Y de nuevo, conocer tus derechos es poder, así que gracias por estar a todas y todos aquí. Okay.